Hermanos, gloria a Dios, hermanos, que se sienten bendecidos. Y agradecidos, está bien. Hermano, 3 preguntas, y vamos a orar para que Dios nos oriente, para que Dios nos bendiga en este momento y podamos recibir de Él lo que Él tiene para esta mañana, hermano. ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Repito, ¿tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Cierra tus ojos, hermanos y hermanas, y vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por ese manual de vida que nos muestra, Padre, preguntas esenciales para nuestra vida, Señor. Hoy tenemos 3, Dios. ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y cuál es tu verdadera identidad? Señor, ayúdanos a que tu Santo Espíritu nos dé la respuesta adecuada, Dios. A que tu Santo Espíritu nos revele la verdad. Para que tu Santo Espíritu, Dios, nos ayude a recibir y a cambiar lo que haya que cambiar, Señor. A fortalecer lo que haya que fortalecer, Señor. Siempre para la gloria de tu nombre, Señor. Que cada pensamiento, Señor, en esta mañana, en este momento, sea tomado por tu Santo Espíritu, Dios. Y que nuestro corazón, Señor, esté atento para recibir tu consejo, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, y te alabamos y te bendecimos, porque tuyo es el poder y tuya la majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, esas 3 preguntas. ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo del 19 al 28. Sin embargo, mientras tanto, vamos a hablar de algunas cositas. La identidad es fundamental en cualquier faceta de nuestra vida, hermano. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía, pero el Código Electoral de Costa Rica nos obliga a todos los costarricenses a aportar nuestra cédula de identidad. Incluso hace unos años había hasta una sanción para todo aquel que, siendo costarricense, no portaba su cédula de identidad. Es obligación portar la cédula de identidad. A todo extranjero se le exige portar su documento de identidad, cédula de residencia, pasaporte, licencia, etc. En Internet, para accesar a algunos sitios, debe usted tener un nombre de usuario y una clave que le permite ingresar a ese sitio y ver la información que le interesa. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Quiero preguntarle a ver quién me dice, ¿por qué son tan importantes nuestros documentos de identidad? En una frasecita, en 2 palabras me lo puede decir. ¿Por qué son tan importantes nuestros documentos de identidad? Para saber quiénes somos, porque es lo que nos identifica. ¿Qué más? Ajá. ¿Para qué? Para diferenciarnos, ¿cierto? Es importante saber quién es quién. Bien. Pasemos ahí, hermano. Mucho más importante es nuestra verdadera identidad espiritual, hermano. ¿Por qué? Escuche por qué, hermano. Cierto chino pagano pidió el bautismo para ser incorporado a una iglesia. ¿Dónde ha oído usted el Evangelio?, le preguntó el pastor, que quería cerciorarse de la realidad de la fe del candidato que le era desconocido. No lo he oído, lo he visto
Contestó el chino, ¿en dónde y cómo fue? El chino explicó entonces que había sido en la ciudad de Ningpo, en donde había conocido a un chino que había sido fumador de opio, malo, iracundo, violento, el terror de su familia y de sus amigos, algo así como ese que está ahí. Sin embargo, explicó el visitante chino, este hombre se hizo cristiano y fue transformado totalmente. Yo que le conocía por muchos años, pude cerciorarme de que algo extraordinario había pasado con él, algo que jamás había visto en mi experiencia como ciudadano de Ningpo. Y me dice, algo debe haber maravilloso y sobrenatural en esta religión extranjera. Empecé a acudir a los cultos en la referida ciudad y yo mismo me he dado al Señor Jesús. No soy perfecto, pero quiero integrarme en una religión que es capaz de obrar tales maravillas. Entonces, hermanos, ¿por qué es tan importante nuestra verdadera identidad espiritual? ¿Por qué? De alguna manera la hermana también se adelantó a eso porque dijo, para diferenciarnos, para que el mundo nos conozca. La verdadera identidad espiritual nos hace mirar diferente, hablar diferente, pensar diferente, comportarnos diferente. ¿Diferente a quién? Diferente a los del mundo. La verdadera identidad espiritual, hermanos, quizás hermanos, si se facilitara en las iglesias entregar un carnet que dijera, fulanito de tal es cristiano, quizás muchos lo pedirían, pero quién sabe cuántos serían verdaderos cristianos. La importancia es que en el cielo hay un registro, lo tiene Jesús, lo tiene nuestro Señor, y hay una base de datos que no le entra ningún virus, no es manipulable, no es convertible, en absolutamente nada. Ahí está la lista, y esa lista nuestro Señor no se equivoca. ¿Sabe? A Juan el Bautista en algún momento le preguntaron sobre su verdadera identidad en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 19. Y es importante que vayamos poniendo atención a cómo se desarrolla este diálogo. Es un diálogo que se desarrolla, como dice el versículo 28, ahí donde Juan estaba bautizando, a la orilla del río. Ahí estaba bautizando Juan y dice la palabra de Dios en el versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Oiga la pregunta, ¿tú quién eres? Pero vayamos entendiendo algo, hermano. La palabra de Dios nos orienta. La palabra de Dios es un manual de vida. La palabra de Dios nos prepara para situaciones similares para nosotros. Entonces veamos primero a quién le preguntan. Segundo, ¿por qué le preguntan? Y tercero, ¿quiénes preguntan? Bueno, hermano, es fundamental que cuando a usted le pase lo mismo analice estos elementos. Porque en muchas ocasiones los planteamientos que el enemigo hace son para cuestionar nuestra vida, para cuestionar nuestra fe, para confundirnos en cuanto a nuestra verdadera identidad espiritual. Mire primero a quién le preguntan. Le preguntan a Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el precursor de Jesús, el hombre que había sido escogido para avisar al mundo que ya Jesús venía. Es más, en ese momento que ya Jesús había venido, que se prepararan, que se arrepintieran, porque el reino de los cielos se había acercado. A Juan el Bautista le estaban preguntando. ¿Por qué le preguntan? Porque la predicación y el desafío de Juan había sido tan potente y retador, después de que Dios había guardado silencio durante muchos años, se presenta un hombre
con características muy particulares y empieza a predicar como lo hacía Juan. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era una predicación retadora, hermano, y entonces más de uno estaba viéndose cuestionado en cuanto a su forma de vida diaria, en cuanto a sus hábitos, en cuanto a sus costumbres. Más de uno había creado un círculo de comodidad y se sentía muy bien viviendo bajo las reglas no de Dios, sino las reglas suyas. Aquellos que estaban escuchando fuertemente el retumbar del corazón de Dios a través de la predicación de Juan, se estaban sintiendo incómodos, porque su sistema de vida estaba siendo descubierto, puesto a la vista de todo el mundo, estaba siendo denunciado públicamente y su círculo de comodidad había provocado algunas alcahueterías. La personalidad y la predicación de Juan, hermano, estaba rompiendo todos los esquemas que los sacerdotes y levitas habían creado y protegido a su beneficio, para su beneficio. Por eso estaban preocupados y querían saber quién era Juan. Ahora, ¿quiénes preguntan? ¿Quiénes preguntan? Preguntan los religiosos de la época. Ellos son los que están preguntando. Preguntan los que decían que creían en Dios, pero eran los primeros que no cumplían con los mandamientos. Preguntan aquellos a los cuales les encantaban que los vieran orando en las esquinas y gritando. Aquellos que les encantaba los actos externos, pero los internos en su corazón eran diferentes. Estaban preguntando a aquellos que se sentían amenazados, aquellos a los cuales la predicación de Juan los estaba haciendo mirarse al espejo de la palabra de Dios, de las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento. Estaban preguntando a aquellos que más tarde se pondrían de acuerdo para asesinar a Jesucristo. Esos eran los que estaban preguntando. Hermano, en su vida diaria es factible que se le presenten situaciones similares. Es posible, hermano, que le reten a responder lo mismo. ¿Tú quién eres? Entonces, hermano, yo le sugiero, mire quién pregunta y por qué pregunta. Mire las características de esa persona, la condición espiritual de esa persona, la forma de vida de esa persona, y vaya entendiendo por dónde va el diálogo. En muchas ocasiones nos preguntan directo, en otras ocasiones nos preguntan de una manera implícita o indirecta. ¿Cómo? Invitándonos a ciertos lugares a donde ellos hacen actividad, a donde ellos se reúnen, a donde ellos comparten, a donde está su círculo de amistad. Entonces nosotros, ahí es donde tenemos que empezar a marcar diferencia, como decía la hermana, y a decir verdaderamente quiénes somos. Hay trampas en los diálogos totalmente, vamos a hablar claro. El diablo se caracteriza por ser un mentiroso. El diablo se caracteriza por presentarse como ángel de luz. El diablo se caracteriza por ser manipulador. Así manipuló a Eva cuando se puso a hablar con la serpiente. Es importante, hermano, cuando a usted le cuestionen, entienda si no es el diablo que le está levantando una serpiente. Y tenga cuidado en cómo maneja el diálogo, porque una de las intenciones de Satanás es manejar el diálogo y llevar el diálogo hacia la respuesta que él quiere escuchar de usted. Seguimos. Dice la palabra de Dios, y aquí aprendimos, o podemos aprender, que Juan tenía muy claro su papel y el papel de Jesús. Dice la palabra de Dios, confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues?
¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Hermano, en la Nueva Versión Internacional, el versículo 20 dice, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. Oiga bien, confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. Hermano, Juan tenía los pies en la tierra. Juan sabía diferenciar abiertamente entre él y Jesús y comprendía la intención de esta delegación que le habían mandado. Sabía que era una intención manipuladora, que había un temor en el fondo de estos hombres y que quería escuchar a Juan quizás diciendo cosas que no debía de decir. Juan tenía los pies en la tierra y entendía muy bien su papel. El hecho de que muchas personas escucharan su predicación y de que muchas personas verdaderamente se estuvieran bautizando, de corazón bautizando y creyéndole a Dios y creyendo en la predicación de Juan, no había hecho que Juan perdiera la visión que Dios le había dado a su vida. No había perdido Juan al ver desfilar las personas bautizándose en el río. No había perdido la misión ni la visión que Dios había puesto y el propósito de su vida. Cuando a usted le pregunten lo mismo, con ese deseo escondido de confundirlo y de manipularlo, quiero que recuerde este principio, hermanos. Para saber quién eres y cuál es tu papel, empieza comprendiendo y aceptando qué o quién no eres. Se lo repito, hermano. Para saber quién eres y cuál es tu papel, empieza comprendiendo y aceptando qué o quién no eres. La respuesta de Juan estaba llena de no. Quizás ellos lo que querían recibir era un sí, o al menos ver a Juan confundido. Pero Juan no estaba confundido. Juan tenía su vida centrada en Jesús de Nazaret, en el papel que Dios le había entregado, en el llamado que Dios le había dado. Algunos dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, que cuando usted sabe que no es, sabrá mejor el camino a seguir. Poco a poco, hermanos, poco a poco. Juan pudo haber aprovechado el momento y decir que sí era Jesús o que sí era Elías. Y no sé, tal vez lo hubieran tratado bien en ese momento, tal vez en ese momento. Pero ¿saben? Juan fue honesto. Juan fue honesto y comprendió que más bien se acercaba el momento para dar espacio a la predicación de Jesús y a las enseñanzas de Jesús. Se acercaba el momento en donde ya el papel de Juan se acababa y ese papel ya lo tomaba Jesús para predicar directamente él sobre su venida, sobre el arrepentimiento, sobre la necesidad de cambiar el estilo de vida aún dentro de su pueblo. Ve, hermanos, si usted pone atención a este diálogo y al contenido de las preguntas y de las respuestas, hermano, se va a dar cuenta que hay una lucha estratégica en el cuestionario. Ellos preguntaban queriendo orientar a Juan hacia la respuesta que ellos deseaban escuchar. ¿Tú quién eres? Cuando Juan les dice yo no soy el Cristo, de una vez Juan les dice yo no soy el Cristo. Entonces, ellos sencillamente, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Querían tener un control en las respuestas de Juan. Pero Juan entendía precisamente eso. Hermanos, tenemos que aprender a discernir cuando nos llegan a cuestionar qué somos y qué hacemos. Tenemos que aprender, hermanos, porque a los cristianos nos van a estar cuestionando en la iglesia y fuera de la iglesia. Claro, fuera de la iglesia, si usted marca diferencia. Pero si usted hace lo mismo que hacen allá afuera, no se van a preocupar de preguntarle porque ya van a saber quién es usted. Otro del mundo que viene los domingos a la iglesia, nada más. Es interesante ver esa estrategia, hermano.
Porque cuando usted pone atención al tipo de cuestionamientos, al tipo de preguntas, usted ve cómo responde Juan, con negaciones absolutas, lo cual eso desconcertaba absolutamente a esta delegación de los judíos. Esto ayudó a Juan, hermano, a mantener el control del interrogatorio. ¿Cómo lo hace usted, hermano? Cuando en su oficina o en su trabajo le invitan a ir a algo que usted sabe que no debería ir. ¿Cómo hace usted, hermano? Mira, tal vez ahí llego, quizás, a lo mejor. ¿Por qué no dice de una vez, hermano, en el nombre de Jesús, que ese no es su círculo de vida, que usted realmente no visita sus lugares? Yo, hermano, porque en ocasiones, cuando andamos con paños tibios, de verdad nos toman, nos manipulan y cuando nos damos cuenta estamos en el bar. En el bar, aunque usted no se tome la cerveza, están en el bar. Alrededor de un montón de impíos, oyendo lo mismo y contaminándose de lo mismo. Y nuestras reuniones, hermanos, ¿qué conversamos, hermano? ¿Qué hablamos? Hablamos de Jesús, damos testimonio de lo que Jesús hace en nuestra vida. ¿O qué hablamos, hermano? ¿Qué compartimos? ¿Tenemos claro quiénes somos? En esas conversaciones, en lo que nosotros llamamos la intimidad, con nuestro círculo cercano, ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta quiénes somos. Y Jesús también, porque Él nos escucha. Ante las respuestas de Juan, ellos siguen el diálogo y tuercen la estrategia para volcarla hacia una respuesta personal. Oiga lo que le dice. Versículo 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? La nueva versión internacional dice respecto de esa pregunta, ¿cómo te ves a ti mismo? Oiga, al escuchar esa respuesta, totalmente sorprendidos, la delegación de los judíos sencillamente dijeron, vamos al ámbito personal de Juan y preguntémosle, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Continuaron, hermanos, prácticamente con un acoso sobre Juan. Presionando sacar una respuesta, la que ellos querían escuchar, no la que realmente iban a recibir. Dado que no recibían la respuesta que buscaban, entonces dieron un giro hacia un terreno muy peligroso para el ser humano, hermano, muy peligroso para el hombre o la mujer que está confundido. ¿Qué dices de ti mismo? Oiga, ¿qué dices de ti mismo? Y dice la palabra de Dios en la nueva versión internacional de la Biblia, ¿cómo te ves a ti mismo? En muchas ocasiones, hermanos, nosotros nos vemos diferente a como nos ve Dios. Nosotros nos vemos haciendo otras cosas, pero Dios nos tiene para otras. A veces la gente nos ve en unas cosas, pero Dios nos tiene para otras cosas. Una persona que no tiene su vida centrada en Cristo puede fácilmente ser confundido con la pregunta, ¿sabe, hermano? Porque subliminalmente lo que ellos le están diciendo es, Juan, deja a un lado la franqueza, decime cómo te ves vos. Deja a un lado la sinceridad y decime cómo te ves vos, qué te ves haciendo vos, me interesa tu opinión. Un hombre en ausencia, una mujer en ausencia, un joven en la ausencia de la intimidad con Dios puede ser fácilmente confundido y empezar a evaluar su capacidad y conocimiento y responder de acuerdo a sus propósitos y no a los propósitos de Dios. Y no a los propósitos de Dios. En nuestro trabajo nos puede pasar lo mismo. Nos pueden ofrecer, nos pueden plantear, nos pueden decir, hermano, ¿cómo te ves ahí en ese cargo? ¿Cómo te ves en ese negocio? Yo creo que yo lo puedo hacer. Bueno, pero necesitamos ir a reunirnos con el cliente allá en el bar tal.
Y ahí sí no funciona la cosa, hermano. Si usted se sigue viendo a sí mismo, entonces va a ir ahí y va a saber lo que es salir contaminado, hermano. ¿Sabe, hermano? A mí una vez, una compañera que me estimaba mucho, y pues sí, me estimaba al estilo del mundo, me dice: William, usted tiene un problema. Le digo: ¿cuál? Usted no va a los cócteles de la bolsa de valores, usted no va a los cócteles del mercado financiero, entonces usted no se exhibe. Por eso es que la gente a veces se olvida que usted existe. Le digo: siempre y cuando mi Dios no se olvide de mí, para mí eso no funciona. ¿Por qué es que no vas, William? Para mí es un terreno peligroso. Así se lo dije. Para mí es un terreno peligroso porque yo tuve el problema del alcohol. Para mí es un terreno peligroso porque ahí me contamino de cosas que no quiero contaminarme. William, te respeto, pero no comparto tu opinión. Así me dijo. Seguimos siendo amigos, hermano. Pero ella veía eso. Y eso fue hace varios años, hermano. Y no me ven a ustedes a mí no me ven como desnutrido, ¿verdad que no? Estoy bien alimentadito, hermano. No ha faltado la provisión de Dios para mi vida, hermano. Yo creo que Dios bendice cuando se obedece. Así lo dice la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces, hermano, no nos mandan esas preguntas? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y nosotros nos vamos diciendo cómo me veo, en qué me veo. Y me voy, como decimos, me voy con todo. Desconociendo que en el fondo de las preguntas de esas personas hay una manipulación en su posición. Eso pasa allá afuera, en todos los lugares que usted visita, hermano. En esos momentos, esos diálogos que buscan sacar de usted cosas que quisieran oír. ¿Sabe, hermano? Estemos preparados, porque en cualquier momento nos cuestionan con nuestra verdadera identidad espiritual. Y es que cuando somos verdaderamente lo que somos, entonces no hay confusión, hermano. No hay confusión. Pero cuando tenemos duda, hay terreno fértil para la confusión. Y si hay algo que impide al cristiano crecer, es la confusión. ¿Quieres alcanzar metas? Pues entiende quién eres. Hermano, es interesante ese diálogo. Sigámoslo escuchando. En el versículo 23, la respuesta de Juan fue espiritual, no fue personal. Él dijo en el versículo 23: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. No dijo Juan nada personal, sino que dijo precisamente a qué lo habían enviado. Juan tenía claro su visión y la visión. ¿Por qué? Porque era la visión y la visión de Dios. Número uno, Juan se veía haciendo lo que Dios le había enviado a hacer. Número dos, Juan había entendido el llamado que Dios le había dado. Y solamente que eso tenía centrada, y solamente en eso tenía centrada su vida y su propósito. Dice la palabra de Dios que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tiene dudas sobre eso, hermano? ¿Tiene dudas sobre eso, hermana? La palabra de Dios nos llama realmente a cosas muy lindas en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Juan había entendido la trampa de los fariseos. La trampa de los fariseos. Hermano, todos los días antes de salir de su casa, por favor, en el nombre de Jesús, pida a Dios discernimiento y pida a Dios sabiduría para estar preparado frente a las preguntas y los planteamientos que le hacen las personas en la calle, en la oficina, en el trabajo, las propuestas de negocios, hermano, las propuestas de trabajo. A veces la situación económica nos lleva a decisiones que no son de hombres de Dios y de mujeres de Dios. A veces el deseo personal, la ambición personal, los propósitos personales nos llevan a prestarnos al juego de quien nos quieren confundir. Pero si usted pide sabiduría, Dios se la va a dar.
Cuando usted hace a un lado, hermanos, su panorama personal, es porque su visión es la visión de Dios. Juan había entendido la trampa y respondió como un hombre de Dios, y de esa manera fue disipando y distorsionando la posición de esa comisión de mensajeros. Yo quiero volverle a preguntar, hermano, ¿cómo enfrenta usted esas preguntas que le hacen en su día a día? Los cuestionamientos, esas frases escondidas que van detrás de una palabra, esas intenciones subliminales que van detrás de una frase, hermano. Ahora, usted podría preguntarse, hermano, ¿cómo hago yo para enfocarme? Entonces, ¿cómo hago yo, hermano William, para poder aprender a tener algunas características como lo tenía Juan? Y quiero leer, lo vamos a ver rápidamente, hermano, le prometo que algún día lo profundizamos, cada uno de estos principios o estas características, y están en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 11. Oiga lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Rápidamente, hermano, número 1, el hombre que tiene centrada su vida en Cristo, en la visión y en la misión que Dios le ha dado. Número 1, en medio de las pruebas se goza. En medio de las pruebas se goza, porque sabe que es parte del crecimiento para su vida espiritual, para la formación y consolidación de su fe. Cuando están las pruebas, usted le dice, como este señor, se quita el sombrero y le dice: bienvenida, prueba, porque voy a crecer, según la palabra de Dios voy a crecer. Número 2, comprenda que la vivencia de las pruebas, de acuerdo a como dice la palabra de Dios, bajo ese principio de gozo constante, va sumando puntos para al final fortalecer su paciencia. Paciencia que todos necesitamos, ¿cierto? Que todos añoramos. Número 3, ¿sabe que esa actitud del hombre que está enfocado en Cristo, la mujer que está enfocada en Cristo, la joven que está enfocada en Cristo, sabe que esa actitud le produce un premio? ¿Cuál es? No le faltará cosa alguna. No le faltará cosa alguna. David Méndez, tener una actitud adecuada frente a los eventos de la vida, ¿cierto? Número 4, el hombre que está enfocado en Cristo, la familia que está enfocada en Cristo, es consciente del momento en el cual carece de sabiduría, y entonces la pide a Dios, no la pide a los hermanos, la pide a Dios. Seguimos, hermano. Pero pida consejo, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus cambios. Él mismo, entonces, hermano, el hombre que tiene centrada su vida en Cristo, la mujer que tiene centrada su vida en Cristo, el joven o la joven que tiene centrada su vida en Cristo, es una persona de un solo ánimo. Es seguidora de Jesús en la mañana, en la tarde, en la noche, y aún cuando duerme. Es seguidora de Jesús o seguidor de Jesús y obediente a la palabra de Dios. En la mañana si no hay que comer, o a mediodía si hay mucho que comer, o en la tarde si hay alguna enfermedad, o en la noche si hay algún desvelo. Ese hombre, esa mujer, ese joven es de un solo ánimo, porque el que no lo es, sencillamente es alguien que se mueve y está pronto a que cualquier frase, cualquier palabra, cualquier conversación lo pueda convencer y manipularle. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oiga, no en uno, sino en todos sus caminos. Entonces, hermano, viendo a Juan
Y con esa pregunta que les hacían, y con esa preguntadera que le tenían, Juan siempre se centró en su respuesta cabal y espiritual. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta, soy el que clama, la voz que clama desde el desierto. Hermano, la predicación de Juan, claro que estaba trayendo algunos cuestionamientos. Y para terminar, ese segmento dice, en la que sigue, sí, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. El hombre que tiene su vida centrada en Cristo, la mujer, el joven o la joven que tiene su vida centrada en Cristo, comprende que la humildad ante Dios es la llave para recibir sus bendiciones. La humildad ante Dios es la llave para recibir todas sus bendiciones. Hermanos, estos solamente son unos consejos. La palabra de Dios tiene muchos, pero consideré oportuno, porque estamos hablando de nuestra verdadera identidad de cristianos, hermanos. Volvemos ahora con Juan. ¿Qué pasó con Juan mientras tanto, hermano? Dice la palabra de Dios que y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Oiga bien la respuesta de Juan. Juan seguía respondiendo no en función de su condición personal, sino en función de lo que era Jesucristo, de lo que iba a ser Jesucristo, de lo que haría Jesucristo y de lo que seguiría haciendo Jesucristo. Las respuestas suyas y las respuestas mías frente a la vida, frente a los cuestionamientos, frente a las preguntas que tratan de desubicarnos, tienen que ser igual, pensando en Jesucristo. Cuando ellos no reciben la respuesta que buscan, entonces nos enfrentan ante lo que hacemos dentro o fuera de la iglesia. La respuesta de Juan fue totalmente integrada a su vida y a la vida de Jesús, y a lo que Dios había avisado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Simplemente, Juan les decía, yo solamente lo hago con agua, pero el pecado que hay entre ustedes, solamente a alguien muy especial le está dado perdonar. Y ese no lo conoces. Está en medio de ti y no lo has conocido. Está ahí por allá en la cerquita y no lo conoces. Lo estás desconociendo por lo que estás preguntando. Eso es lo que Juan les estaba diciendo. ¿Cómo dicen ser lo que son si desconocen a Jesús en medio de su pueblo? ¿Cómo hacer lo que hacen si desconocen a Jesús en medio de su pueblo? Ahí lo tienes a la paz, pero no oís su voz. Ahí lo tienes a la paz, pero no hacen lo que él dice. Simplemente Juan les decía eso. Está en medio de ti, pero por andar preguntando y cuestionando te estás perdiendo de lo mejor. De Jesús. De Jesús. Juan, en tremenda humildad, les decía, Jesús es tan grande, pero tan grande, que ni yo mismo, Juan decía eso, que ni él mismo se sentía digno de servirle al Señor. Es importante, hermanos, entender nuestra verdadera identidad, hermano. ¿Pasamos, hermano? ¿Tú quién eres, hermano? Quiero hacerle esa pregunta. ¿Tú quién eres, hermano? ¿Qué dices de ti mismo, hermano? ¿Cuál es tu verdadera identidad?
¿Saben? El tiempo corre. Los acontecimientos grotescos que se están dando en otro país, y ya aquí también nos empezaron a mover el piso, hermano, nos hacen también preguntarnos, ¿quién soy? ¿Qué digo de mí mismo? ¿Cuál es mi verdadera identidad dentro del pueblo de Dios, hermano? ¿Conoces tu verdadera identidad, hermano? ¿La conoces? Porque Jesús sí la conoce. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Piensa, hermano, precisamente en esas tres preguntas. ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cuál es tu verdadero identidad?